Hola a todos, en este video vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la audiometría, en donde siempre nos hemos preguntado cómo funcionan estas pruebas auditivas. Bueno, estás en el lugar adecuado. Acompáñanos mientras descubrimos qué es la audiometría, cómo se lleva a cabo y por qué es tan importante para nuestra salud auditiva. Empecemos. ¿Qué es una audiometría? Una audiometría es un examen que evalúa la función auditiva en términos de tono, equilibrio e intensidad del sonido. Se centra en el funcionamiento del oído interno. El oído humano es capaz de percibir sonidos que oscilan entre los 20 y los 20.000 Hz. Además, puede escuchar sonidos con una intensidad que varía desde los 20 decibelios hacia arriba. ¿Cómo se realizaría esta audiometría? Bueno, para iniciar la audiometría implica diversas pruebas. Audiometría de tono, mide los sonidos más suaves y silenciosos que puede la persona escuchar en diferentes tonos. Para ello, el especialista en otorrinolaringología emplea el audiómetro, que es una máquina especial que reproduce sonidos a través de unos auriculares que el paciente se colocará. Está sentado dentro de una cabina insonora donde de una ventana audiometría del aula. Evalúa que también puede el paciente escuchar el habla a diferentes tonos. Así el examen se divide en audiometría tonal y verbal. Audiometría tonal. Se evalúa la vía aérea y la ruta ósea, que en ambos casos implica la exploración de los oídos por separado, con el paciente ubicado dentro de la cabina insonora y cerrada herméticamente. Durante la exploración, el paciente deberá ponerse los auriculares y el especialista, ubicado fuera de la cabina, irá reproduciendo una serie de sonidos de mayor a menor volumen, hasta que sean inaudibles. El paciente deberá ir avisando al especialista cuando sea capaz de escuchar cada sonido, alzando la mano. El último sonido percibido determinará el umbral auditivo, es decir, a qué intensidad puede escuchar el paciente a cierta frecuencia. Durante la inspección de la ruta del hueso se coloca una vibración detrás de las orejas del paciente, en la mastoides, donde se recibe el sonido. La audiometría verbal también se lleva a cabo con el paciente en una cabina y auriculares, pero en lugar de sonido las palabras se emiten en distintos volúmenes, que deben repetirse de una manera exacta. También se realiza una prueba de reconocimiento de palabras que mide la capacidad del paciente para discernir entre el habla y el ruido del fondo. Además, las pruebas de timpanometría pueden descubrir cualquier problema con la acumulación de cera o líquido, daño en el tímpano, en el hueso o incluso tumores en el oído medio. La prueba de reflejo acústico podrá localizarse dentro de donde se puede ubicar cualquier discapacidad auditiva. La audiometría permite detectar la pérdida de la audición. Bueno, recordemos que la audiometría es un examen para evaluar la audición de una persona, cual se representa gráficamente en un audiograma. El eje de frecuencia es el eje horizontal, el cual muestra la frecuencia del sonido de izquierda a derecha en hercios. Las frecuencias más bajas están en el lado izquierdo y las más altas en el lado derecho. Este eje se asemeja a tocar un piano, avanzando hacia la derecha para tonos más agudos. El eje de intensidad es el eje vertical, el cual representa la intensidad del sonido de arriba a abajo, en decibelios. Cuanto más abajo en el eje, mayor es el volumen del sonido. El decibelio cero en la parte superior es el sonido más suave que normalmente puede oír una persona. La línea basal es la línea central, el cual representa el umbral de audición normal para cada frecuencia. Sus símbolos va a ser un círculo, que es el oído derecho, y una X, el oído izquierdo. El audiograma, los puntos o símbolos se ubican en el gráfico según la respuesta del paciente a tonos de prueba. Se evalúan tonos de baja a alta frecuencia y donde el paciente escucha el tono se coloca en el gráfico. En resumen, el audiograma presenta las frecuencias y niveles de intensidad de los sonidos en un gráfico visual. El eje vertical muestra la intensidad del sonido en decibelios, mientras que el eje horizontal representa la frecuencia en hercios. Esto nos permite comprender la audición y detectar posibles problemas auditivos. Muchas gracias por la atención prestada en este video. A continuación, las referencias.